Gyanatirmirandasya Gyanashalakaya Chatsurumilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitan Yena Bhutale Swayandrupa Kadamahyam Dadati Swapadamtikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este Harikatha de los viernes. Continuamos con nuestro estudio del Bhaktirasamrita Sindhu. Estamos estudiando el Océano Oriental, la segunda ola titulada Sadhana Bhakti, o la práctica que nos conduce al desarrollo del amor por Dios. Y el día de hoy vamos a empezar con el texto número 174. Atatat kripekshanam yatha dashame tante nukampam su samik samano bhunjaya evatma krityam vipalang kritvak vapubir vidadhan namaste jivetayo mukti pade sadhayavak. Esperar la misericordia del Señor Supremo. Entonces estamos estudiando hoy esta rama del servicio devocional, imagínense. Esta rama es esperar la misericordia del Señor Supremo. Qué hermoso. En el 10º canto del Bhagavatam, el señor Brahma Stuti, está orando al señor Krishna, arrodillado, con las manos juntas, arrepentido, y él dice: mi querido Señor, aquel que espera fervientemente que tú le concedas tu misericordia sin causa, mientras sufre pacientemente las reacciones de sus fechorías pasadas, y te ofrece respetuosas reverencias con su corazón, sus palabras y su cuerpo, seguramente es elegible para alcanzar la liberación, porque se ha convertido en tu legítimo heredero. Entonces, no le echemos la culpa a nadie más. Cada entidad viviente está sufriendo o está disfrutando del resultado de su karma previo. Pero es muy distinto sufrir sin conciencia de Krishna, sin conciencia de Dios, o sufrir con conocimiento de causa y efecto. Entonces, en este mundo material vemos que hay mucha gente frustrada todo el tiempo, peleando contra el marido, contra los hijos, contra los padres, contra el presidente de turno, contra el alcalde de turno, contra el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ese ser quejumbroso, lamentarse, está escrito que es una de las características de los Shudras, la lamentación. Mientras que alguien que tiene conocimiento espiritual, un Tattva-Vid, él dice: acá ya no voy a buscar más culpables. Srila Bhakti-Raksakti Goswami Maharaj dice: el medio ambiente es perfecto. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que orar y tengo que pacientemente esperar a que pueda limpiarme del prarabdha y de la prarabdha karma. Y mientras que estoy orando y estoy desarrollando esta paciencia y esto me está volviendo humilde, al mismo tiempo tengo que ofrecer reverencias. ¿Con qué? Con hridaya, con nuestro corazón, con nuestras palabras, bhak, con nuestro cuerpo, sharira. Seguramente que si yo hago eso, me voy a hacer
el digno heredero del Señor Supremo. Entonces el Hijo se vuelve el heredero legítimo de la herencia del Padre. Asimismo, si nosotros esperamos fervientemente por la misericordia de Bhagavan Sri Krishna, y además de eso toleramos el sufrimiento que viene de nuestro karma previo, y ofrecemos reverencias con el corazón, las palabras y el cuerpo, entonces vamos a ser aptos para desarrollar amor por Dios y per se desarrollar el camino, entrar en el camino del muktipada, de la liberación. Aquí Srila Jiva Goswami observa que en el texto anterior se han declarado diferentes actos de devoción. Entonces, por un lado, mirar o contemplar las propias alegrías y tristezas como la gracia del Señor, y al mismo tiempo hacer reverencias en mente, en cuerpo y en palabra. Entonces, detrás de todo lo que pasa en nuestra vida tenemos que ver Smita Krishna, la dulce sonrisa del Señor, que en última instancia nos está llamando hacia su morada eterna. Nos está diciendo, deja de estar como un huérfano en este mundo material y ven a mi morada eterna, en el cual vas a experimentar Sachit Ananda, eternidad, conocimiento y bienaventurada. Al mismo tiempo de que puedo tolerar la dualidad de este mundo material, tengo que hacer reverencias. Entonces esos son dos tipos de prácticas de la devoción: orar por la misericordia del Señor y ofrecer reverencias también es un tipo de servicio devocional. Aunque son actos diferentes, dan el mismo fruto, es decir, bhakti, amor puro por Dios. En relación a las palabras muktipada citadas en el verso del Bhagavatam, mukti se refiere al noveno padartha o tópico desarrollado en el Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam tiene 10 tópicos. Entonces, y pada se refiere a asraya. Entonces, asraya es la fuente y el soporte de este noveno pada. Entonces, mukti, liberación, y asraya es el 10º tópico del Bhagavatam, que es Bhagavan Sri Krishna, el 10º canto del Srimad Bhagavatam. Entonces, ver el rostro de Krishna significa que nos vamos a liberar de los reiterados e infelices nacimientos y muertes. Asraya es el último tópico del Bhagavatam y está representado por el Señor Sri Krishna mismo, quien es el refugio último de todas las entidades vivientes. El término padartha generalmente significa un objeto que puede ser nombrado o conocido. Hay varias clasificaciones de los padarthas en las diferentes escuelas de la filosofía de la India. Entonces, dentro de la filosofía de la India, que hay ilimitadas ramificaciones, escuelas de pensamiento, hay 6 principales. Esas 6 principales se llaman Saddarshan. Los Vaisheshikas, que es una escuela de filosofía de pensamiento, por ejemplo, son Sapta Padartha Vadis, es decir, ellos reconocen 7 tipos de objetos que tienen que ser conocidos a través de Vivek, a través de nuestro discernimiento. No lo vamos a discutir porque no es nuestra escuela. Los Nayikas son Sodasha Padartha Vadinis, es decir, reconocen 16 tipos diferentes de objetos. Los Charvaka Mimamsakas reconocen 8 tipos diferentes de objetos, mientras que la filosofía Samkhya se reconocen hasta 25 padarthas. Entonces la filosofía Samkhya sí nos interesa más a nosotros porque fue revelada por Kapilades, que no es una manifestación divina del Señor Supremo, y le reveló esta filosofía a Madre Bhahuti, a su propia madre. Entonces, acá podemos ver cómo el hijo se puede volver el gurú de su propia madre. Y estos 25 padarthas, pues simplemente los voy a nombrar. Entonces, ellos constituyen en la totalidad el Mahatattva, o los elementos con los cuales se crea este cosmos, este universo material. Entonces, primero tenemos 5 objetos de los sentidos, lo que puede ser visto, lo que puede ser palpado, lo que puede ser oído, lo que puede ser escuchado, lo que puede ser degustado. Y pues en relación a esos 5 objetos de los sentidos hay 5 sentidos de adquirir conocimiento. Entonces tenemos
el oído, tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos el gusto, tenemos el sentido del tacto. Entonces allá tendríamos 10 padartas. Además tenemos 5 sentidos de la acción. Entonces, a diferencia del conocimiento en Occidente, que solo son 5 sentidos, acá se hablan de otros 5 sentidos, los sentidos de la acción o del trabajo. Pancha karmendrija. Entonces están los pies para desplazarnos, está el vak, la palabra para comunicarnos, están las manos para poder trabajar, para agarrar, está el ano y el aparato urinario para evacuar, y está el aparato reproductor para reproducirnos. Entonces esos serían los 5 sentidos de la acción. Entonces tenemos 5 objetos de los sentidos, 5 sentidos de adquirir conocimiento, 5 sentidos de la acción, van 15 padartas. 5 elementos densos, tenemos bhumi, la tierra, tenemos apa, el agua, tenemos Agni, el fuego, tenemos Vayu, el aire, tenemos Akash, el éter, y 5 elementos sutiles que son manas, la mente, buddhi, la inteligencia, y ahamkara, el ego temporal. Finalmente, hay un estado no manifiesto de las 3 modalidades de la naturaleza que cuando ya, digámoslo, se desarrolla el pradhana, la causa eficiente, y se crea el universo material, ese elemento no manifiesto se manifiesta dentro del mundo material. ¿Cómo se manifiesta? Como sattva, la modalidad de la bondad; rajas, la modalidad de la pasión y del cambio; y tamas, la modalidad de la inercia y la oscuridad. Y finalmente, algunos filósofos Sankhya dicen que el tiempo, y otros también incluyen la jiva, la entidad viviente. Entonces son 5 objetos de los sentidos, 5 sentidos de adquirir conocimiento, 10, 5 sentidos de la acción, 15, 5 elementos densos, 20, 3 elementos sutiles, 23, el estado no manifiesto de la naturaleza, 24, el tiempo, 25. Ahora, en relación a este verso, los padartas hacen referencia a Tattva Gyan, o el conocimiento de la verdad absoluta. Entonces son los objetos que son nombrados y que están relacionados con la comprensión de la verdad absoluta, que son los 10 temas que trata el Srimad Bhagavatam. Y uno de esos padartas es Mukti, o la liberación. Entonces, en el texto se refiere aquí a el Bhagavatam, canto 2, capítulo 10, en Lokas 1 y 2, donde el logro de Mukti, o la liberación, es decir, el padarta número 9 del Bhagavatam, presupone el conocimiento de otros objetos que nos llevan a desarrollar la liberación. Porque liberarnos ¿de qué? ¿De qué tenemos que liberarnos? Si no conozco de qué tengo que liberarme, pues ¿cómo me voy a liberar? Y en nuestra escuela pues no nos interesa solamente la liberación, nos interesa el estado post-liberado. Entonces es la diferencia entre nuestra escuela de yoga y todas las otras escuelas de yoga. Que en las otras escuelas de yoga, Shivoham, me volví uno con Shiva; Aham Brahmasmi, me volví uno con Brahman, me volví Dios, ya se acabó, no hay más allá. Pero en nuestra escuela estamos interesados en el estado post-liberado, en cuál es la actividad del alma al adquirir un Siddha Swarup, un cuerpo perfecto, y poder servir a la pareja divina eternamente en Sri Vrindavan Dham. Entonces, primero, antes de llegar a Mukti, a la liberación, tenemos que entender, primer padarta del Bhagavatam, primer tópico, tema del Bhagavatam, Svarga, creación primaria. Entonces, la creación primaria, ¿quién la ejecuta? No, el señor Vishnu. Antes de Brahma está el señor Vishnu. Está Mahavishnu en el océano causal. Él lanza su misericordiosa mirada hacia Prakriti. Realmente él no lanza directamente la misericordiosa mirada hacia Prakriti. ¿Por qué, Prabhudira? Porque sería incasto que usted se pudiera mirar a la esposa de otro a los ojos en la cultura védica. Entonces el señor Mahavishnu se expande como el señor Sadashiva. Y allí el señor Sadashiva lanza su misericordiosa mirada sobre Prakriti, sobre Durga,
y así ellos se convierten en el padre y la madre de todas las entidades dentro del universo material. Por eso, a nivel de tattva, de la filosofía de la verdad absoluta, no hay diferencia entre el señor Mahavishnu y el señor Shiva. Pero sí hay diferencia entre el señor Shiva y el señor Krishna. Entonces, la segunda ofensa contra el santo nombre dice considerar al señor Krishna, al señor Shiva, totalmente iguales o totalmente diferentes. Achintya Veda, Aveda Tattva. Hay que entender la unidad de diferencia entre el Señor Supremo y el Señor Mahadev, el Señor Shiva. La creación secundaria la ejecuta el Señor Brahma, Visarga. Entonces el segundo, entonces ya el Señor Krishna inicia al Señor Brahma dentro de su corazón. Tenebra, Mahridaya, Dikavaya, le entrega el conocimiento espiritual y a través del Gopal Mantra, él recibe todo el conocimiento necesario para generar la manifestación material y poblar los universos con las diferentes entidades vivientes que son sus hijos, y ahí entonces viene el Visarga, la creación secundaria. El tercer tópico es Sthana, o la cosmología védica. Entonces es Sthana, el lugar de residencia, donde van a residir todas las entidades vivientes. Entonces ya en el Srimad Bhagavatam se describen los sistemas planetarios superiores, Swarga, los sistemas planetarios intermedios, como Mritu Loka, el planeta Tierra, los sistemas planetarios inferiores, como Patala Loka, y se describe todo esto y se describe pues en última instancia cómo todo está sustentado por Ananta Shesh, todo el universo. El cuarto tópico es Posana. Entonces, Posana se refiere a cómo manifiesta el Ser Supremo bondad y misericordia hacia todas las entidades vivientes. Y pues en última instancia, cómo el Ser Supremo nos mantiene a todos. El Señor Supremo es nuestro mantenedor. Ese es el Angi de la rendición. Realizar que el Señor Supremo me mantiene. Aceptar la tutela y el amparo del Señor. Esa es la parte más esencial del Saranagati, de la rendición. El quinto tópico es Utaya, que significa el ímpetu que induce a las entidades vivientes a ocuparse en karma. Entonces, ¿por qué la entidad viviente empieza a actuar? Y cómo a través de esa acción él recibe diferentes tipos de cuerpo y cómo a través de esos tipos de cuerpos entonces está condicionado a Yama, Mrityu, Yara, Vyadi, repetidos, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. El quinto tópico del Bhagavatam es Manvantara, las diferentes formas de prácticas espirituales. Perdón, el sexto, sí, es las diferentes prácticas de formas espirituales seguidas por los manus. Entonces los manus son diferentes sabios que rigen en diferentes eras y son los legisladores de la humanidad. Hay diferentes manus en cada día del Señor Brahma, y acá entonces se explica cuáles son las actividades de sus manus, Manvantara, Avataras, y qué proceso se está siguiendo en ese momento de acuerdo al deseo del Señor. Por ejemplo, el domingo pasado, los que estuvieron conectados en Zoom, Srila Bhakti-Tulayananda Maharaj, él explicó el mantra que era dado para cada una de las eras, con el cual los devotos, los trascendentalistas, los místicos se podían realizar. Y después explicó pues el mantra que ha sido dado en esta era por Sri Chaitanya Mahaprabhu. El séptimo tópico es Ishanukata, que es el carácter y las actividades de los diversos avataras o descensos divinos de el Señor Vishnu. Entonces ahí vamos a ver de forma resumida en el Srimad Bhagavatam, entonces el descenso del Señor Supremo como Varahadev, el descenso del Señor Supremo como Nrsimhadev ya está más expandido, el descenso del Señor Supremo como el Rama, lo vamos a encontrar también, los diferentes descensos del Ser Supremo. El octavo punto es Nirodha, que es la disolución de la creación material y el estado de las criaturas vivientes durante la disolución. Entonces, Camilo, ¿qué pasa si una alma no se ha autorrealizado, se ha liberado, no ha llegado al mundo espiritual y lo cogió el pralaya, lo cogió la devastación, la destrucción del universo y todavía está acá? ¿Qué pasa con esa alma? ¿Vuelve otra vez a qué? Si no está manifestado, ¿vuelve a dónde?
En este momento las criaturas con sus órganos sensoriales completamente inactivos se van a dormir, es decir, que hacen estado de hibernación y se fusionan en el cuerpo de Mahavishnu. Y después cuando el señor Vishnu exhala, otra vez todos los universos se manifiesta el pradana y empieza de nuevo la Kriya Shakti, la fuerza de la acción, y el alma, de acuerdo a cómo se fue a dormir, se despierta, ¿no? Entonces tú te vas a dormir, tú vives en Suba, ¿cierto? Y tú vas a dormir, y entonces tú sueñas que estás en un palacio de oro, que vives en India y que eres un rey, pero cuando tú te despiertas, no estás en un palacio de oro en India, estás en Suba. El noveno Padartha es Mukti, la liberación de la Jiva o del yo finito mediante la destrucción de la nesciencia que le hace alejarse del Señor y cómo la Jiva cuando se libera es atraída hacia el reino del Señor. Entonces ahí pues por ejemplo, claro, hay muchos tópicos vainados que son difíciles de entender, de traducir. Entonces, pues los sadhus han traducido, ¿no? El alma vuelve al reino espiritual, back to Godhead. Pero pues realmente la Vada Jiva ha sido eternamente condicionada. Porque si el alma cayera de Vaikunta, Vaikunta dejaría de ser Vaikunta, porque Vaikunta significa sin kunta, sin límite y sin ansiedad. No podría ser ilimitado un lugar del cual el alma está cayendo al samsara material. Entonces, regresar al reino del Señor, hay un ejemplo lógico en el cual podemos entender. De repente, tú estabas de vacaciones en Ecuador con tus papás y tu mamá estaba embarazada y tú estabas en el vientre de tu mamá y tú naciste en Ecuador porque te cogió la pandemia. Entonces te tocó nacer en Ecuador, no puedas venir a Colombia. Y pues ya pasó la pandemia, entonces ahí le dicen a la bebé, ahora vamos a regresar a, a tu país, porque este no es tu país. Entonces, pues no significa que tú antes hayas estado en Colombia. Hasta ahora vas a ir a Colombia, pero es el lugar al cual tú perteneces. Entonces, en última instancia, pues tú perteneces al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tu naturaleza no es material, tu naturaleza es espiritual. Acá simplemente estás en un proceso de reformación, de aprendizaje. Pero no podemos pensar que entonces todos venimos del mundo espiritual y que por un accidente estamos acá y que después de esto todos vamos a volver al mundo espiritual. No. Las que están eternamente en el mundo espiritual se llaman Nitya Siddhas, almas eternamente perfectas o liberadas. Y las almas que estamos en este mundo material, Nityavadas, almas eternamente condicionadas. Y los que están escuchando el Harigata se llaman Sadakas, es decir, almas que no han alcanzado la perfección, pero que tampoco están eternamente condicionados porque ya están en el proceso de llegar a los pies del loto de Dios. Podríamos decir que son las tres almas que hay. Y el 10.º punto es Asraya, quien es el Señor mismo, el refugio supremo de todas las entidades vivientes. Ese es el nombre del Señor Narayana, que significa Narayana, el que da refugio a todos los seres. Eso es el Señor Vishnu, el Señor Supremo. Y Él es la fuente y el soporte del noveno Padartha o Mukti. Por su parte, Srila Vishwanath Chakravarti comenta sobre el verso en cuestión del Bhagavatam que uno alcanza al Señor solo por medio de el Bhakti. Y eso también lo ha explicado el mismo Señor Krishna en el Bhagavad Gita. Bhakti Yamana Villanati, a mí se me puede conocer en mi forma original como Swayam Bhagavan a través del Bhakti. ¿Por qué? A través del Mukti, a través del proceso impersonal, a través de la filosofía impersonalista, tú solo puedes conocer el Brahman, pero no puedes conocer en todo su esplendor al Para Brahman, a la fuente del Brahman, que es el Señor Supremo en su forma personal. Entonces a Krishna solamente lo puedes conocer a plenitud a través del Bhakti. Del postulado anterior podría surgir la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de Bhakti puede hacer que uno conquiste al Señor Supremo? ¿Qué tipo de Bhakti puede hacer que uno se convierta en el legítimo heredero del Señor Supremo? Y pues eso lo ha explicado Sri Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, Anavilasita Sunya Gyana Karma Namritam,
Entonces, es un bhakti que está desprovisto de karma, de acción fruitiva, de esperar algo a cambio de Dios, de jnana, de especulación filosófica, de conocimiento empírico o de conocimiento del Brahman, de deseos extraños, también escribe ahí Srila Jiva Goswami, y además Anukul tiene que ser favorable para Krishna y tiene que ser hecho con el deseo de complacer a Krishna. Porque si tú me invitas a tu casa y yo voy y tú me sirves un plato de comida pero me lo das de mala gana, eso no es bhakti. Puede que sea comida vegetariana, incluso la hayas ofrecido, pero eso no es bhakti. Pero si tú me das ese plato de comida con el deseo de servir al Señor, de complacerme, entonces, y yo soy un Vaisnava, eso es bhakti. Entonces tiene que ser algo favorable, anukul, para el Señor Supremo, ¿sí? Entonces a veces la gente dice, ¿y si yo ofrezco la carne? Pues no, ¿por qué? Porque el Señor Krishna en el Bhagavad Gita no dice ofréceme carne, el Señor Krishna en el Bhagavad Gita dice Patram Pushpam Falantayan yo me bhaktea para Yashati, si alguien me ofrece con amor una fruta, una flor, un vaso con agua, una hoja, yo le aceptaré. Entonces no puedes ofrecerle carne al Señor Krishna. Fin del comunicado, ¿no? Él no lo pide, él no lo desea. ¿Cómo va a desear carne si él es Gopal? Él protege a las vacas en Brindavan, que le va a buscar un pedazo de carne en un plato. ¿Es ofensivo? Él es el protector de las vacas, él ama a las vacas. Entonces, tiene que ser favorable y tiene que ser hecho, ofrecido con el deseo de satisfacerlo a él, con la intención de satisfacerlo a él. Porque puedes ofrecerle un plato vegetariano, pero lo ofreces de mala gana. Lo ofreces sin amor, lo ofreces sin devoción. Bhava Grahi Janardana, el Señor Supremo se alimenta del bhav, del sentimiento, de la devoción, del prem. Entonces, ¿qué tipo de práctica, qué tipo de bhakti hace que uno se vuelva en el legítimo heredero del Señor Supremo? En respuesta, Brahma dijo que los valores económicos y otros valores terrenales no son el verdadero propósito de la religión. En palabras de Sri Suta Goswami en el canto 1, capítulo 2, el Loka 9, se afirma que los placeres celestiales son solo fines secundarios que se pueden derivar de la práctica del bhakti. Y los sufrimientos son inevitables al no seguir el camino espiritual de manera apropiada. Entonces, ¿cómo es esto, Prabhudira? Supuestamente practicamos bhakti para purificarnos y pueden nacer anartas de la práctica del bhakti. Eso está explicado por Vishwanath Chakravarti Thakur en el Madhurya Kadambini. Entonces hay diferentes tipos de anartas, duskritota, sukritota, bhaktiota y aparadota. Entonces bhaktiota son anartas que pueden surgir dentro de la práctica del bhakti. Porque usted se vuelve un instructor de yoga muy reconocido. Entonces viene el prestigio, todos, oh, usted es el gran maestro de yoga, oh, queremos servirlo, oh, queremos llevarlo en un buen carro, oh, ¿sí? Ustedes se dan cuenta ahora, ¿no? Sadhguru se ha vuelto muy famoso, entonces ahora es una gran celebridad y todos van de aquí para allá. Y si uno no sabe qué hacer con ese prestigio, su vida espiritual corre riesgo. Por eso encontrar un devoto puro como hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Llegó con un baúlcito con libros, unas cartas viejos, unas copias del Bhagavatam, 40 rupias. Se fue, tenía un templo avalado más de $1 millón en cada capital del mundo en esa época. Y sin embargo, siempre fue el mismo Prabhupada, el mismo Swamiji, la misma persona que no se podía corromper. Entonces, esa es la diferencia de un devoto en la plataforma UTAM y de un devoto que no está en la plataforma UTAM. Por eso, adoración y respeto como guru solo puede ser aceptado por una persona que es avanzada espiritualmente y realizado. Si no, él se va a ver afectado en su ego y en su vida espiritual por Kamini, Kanaka y Pratista, por el prestigio, por el sexo opuesto y por las facilidades materiales. ¿Y eso qué va a traer? Acá nos está diciendo Sri Suta Goswami, sufrimiento. Eso va a traer sufrimiento inevitable. ¿Por qué? Porque no seguimos el camino espiritual de manera apropiada. Entonces, si viene alguna gloria a mí, si alguien dice, oh, qué bonito hablas, nos inspiras en nuestra práctica, tengo que decir, es solamente la misericordia de mi maestro espiritual. No es mi mérito personal. Porque yo estoy hablando de lo que dice Rupa Goswami, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, ¿sí? Es por la misericordia de ellos que yo puedo entender esto.
Sriman Bhagavatam 1.2.9 dice, Dharmasya hi apavargyasyam narto artayo pa kalpate nartasya dharma y kantasya kamo labhyahi smritaha. Todas las ocupaciones y labores tienen por objeto indudablemente la liberación final. Ellos nunca deben realizarse para la obtención de ganancia material. Además, según los sabios, aquel que está dedicado al servicio y ocupación máximos nunca debe utilizar la ganancia para cultivar la complacencia de los sentidos. Bhaktivinoda Thakur, en el Chaitanya Charitamrita, él dice, puede que un devoto se esfuerce por tener algunas facilidades materiales. ¿Por qué? Porque si el devoto tiene menos de lo necesario, va a pasar ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cantar las 16 rondas tranquilo si no tiene para el arriendo, si no tiene para la comida? No va a poder cantar tranquilamente, a menos de que sea un devoto muy avanzado y dependa exclusivamente de Krishna. Pero pues eso no es cualquier devoto el que puede depender exclusivamente de Krishna. Entonces dice Bhaktivinoda Thakur, bueno, puede que usted de una forma u otra solucione su vida para que no tenga necesidades materiales, tenga lo necesario, tenga lo material ya resuelto. Sin embargo, a pesar de que tenga facilidades materiales, debes tener una vida frugal, una vida sencilla, un pensamiento elevado y no envolverse en vicios. Porque en el momento en que usted empiece a envolverse, comida muy suntuosa, ropa muy lujosa, joyas, cosas de lujo, ahí gradualmente empieza a cubrirlo el pratista, empieza a cubrirlo el ego y otra vez, charvita charvananan, a masticar lo que ya había masticado antes. Entonces, sí, la mayoría de nosotros estamos en el sendero de tener una pareja, podernos casar, queremos hacer las cosas apropiadamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que trabajar, hay que ganarse el sustento honradamente, dignamente, hay que ser cumplidos, hay que ser responsables, pero no debemos utilizar esas ganancias para cultivar nuestra complacencia egoísta de los sentidos. Debemos decir, ok, lo que yo tengo en mis posesiones, mi hogar, mi familia, es la forma en que yo puedo servir a Krishna y así conectar todo con el servicio a Krishna. Y de esa manera, entonces, no me voy a desviar y no voy a sufrir. El devoto neófito debe permanecer ecuánime, entendiendo que su felicidad y sufrimiento material es simplemente el resultado de sus propias acciones. Entonces ya es momento de que asumamos nuestro karma y dejemos de estar buscando culpables. Porque esa red, de esa trampa de malla de estar siempre buscando culpables no tiene fin. Entonces, en la vida tenemos tres caminos: ser víctimas, ser victimarios o ser aprendices. Y el sendero que nosotros queremos caminar acá dentro de la práctica del Bhakti es el sendero del eterno aprendiz. Nunca dejamos de ser aprendices, porque el Señor Supremo es ilimitado y nunca vamos a poder terminar de comprender al ilimitado con nuestros sentidos, porque nuestros sentidos son limitados. Estos frutos deben ser aceptados con sumisión y paciencia. Entonces, el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, Matras parsastu kaunteyasitos nashuka dukada agama payityo nityastantitik salvavarata. La aparición y desaparición de la felicidad y la aflicción es igual que la aparición y la desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello es temporal y por lo tanto tienes que aprender a tolerarlo sin perturbarte. Y en el siguiente verso dice, aquella persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción es sin duda merecedora de la liberación. Mukti Pade. Y si te liberas de ese sufrimiento y de esa dualidad, vas a poder cantar el santo nombre en atención absorta y así vas a tomar los pies del loto del Señor Krishna. Entonces sí tienes que liberarte de ciertas cosas que afectan tu vayan, que afectan tu servicio, para poder cantar de forma pura y de esa manera poder complacer a Priya Priyatam, a la pareja divina. Un bhakta debe pensar que tal como el cariño o los castigos del padre son el beneficio para su pequeño hijo, así también el Señor sabe qué es lo mejor y qué es perjudicial para su devoto. Entonces yo debo orar, Krishna, yo no sé muy bien qué hacer con mi vida espiritual, no sé muy bien para dónde dirigirme, no sé todavía muy bien qué es lo mejor para mí, pero tú estás en el corazón y tú eres Sujrita, mi mejor amigo, y tú sí sabes qué es lo mejor para mí, por favor, oriéntame.
Por favor, envíame un Bhakta, envíame un Vaishnava, envíame un sadhu, envíame un guru fidedigno para que me pueda orientar y que yo pueda ir hacia ti. Y cuando uno es niño, uno no entiende eso, ¿no? Por ejemplo, acá vemos niños, ¿no? Niños vienen acá con problemas, uno les da un correctivo, les da una instrucción y después se enredan y se enrollan y dicen, ay, no, es que allá nos dicen las cosas y no, yo mejor voy a otro lugar donde no me digan nada. Porque es un niño pequeño, es un niño pequeño. Entonces el niño se va a cruzar la calle y el papá lo coge con fuerza del brazo y lo aprieta porque si no lo coge fuerte el niño sale corriendo y lo coge un carro. Como hace 8 días que fuimos a almorzar a Prasadam con la madre Purnamasi y el nieto y entonces es una maleta y la maleta tiene una correa. Y entonces es como un perrito y el niño sale corriendo. Yo le decía, ¿y esa maleta con correa? Y decía, sí, ahora se vienen las maletas así porque pues yo soy ágil, pero él corre más rápido y el niño a veces sale a correr y se pasa una calle, lo coge un carro, no lo alcanzo. Entonces la correa me ayuda para detenerlo. ¿Mm? Entonces, asimismo, pues el niño tal vez cuando el padre lo está castigando y es pequeño no entiende por qué recibe el castigo, pero en última instancia el padre lo hace por afecto. Eso pasó cuando el señor Krishna fue atado por madre Yashoda, un mortero, y cogió con un palo y le iba a castigar. Y llegaron allá todos los gopas, no, no haga eso, Yashoda Mai, no, no, está sufriendo, está llorando. Y dijo, no, yo tengo que corregirlo, porque si yo no lo corrijo y él siga robando la mantequilla de la casa de las gopis, él va a escalar y va a seguir robando. Y entonces imagínese el hijo del rey de Braya y se volvió un ladrón, que es una desgracia para él y para la familia, tengo que corregirlo. Pero él ha hecho actividades sobrehumanas y siendo solo un pequeño mató a Putana y Sakatasura y Trinabarta dijo, no, a mí no me importa nada de eso, él es mi hijo. Por encima de todo eso, él es mi hijo. Ese es el amor que tiene Madre Yashoda. Es el tipo más elevado de Vatsalya Prem que hay en el universo. Incluso es superior al de Nanda Maharaj, explican las escrituras. Entonces, el devoto debería saber cuando viene un devoto mayor, me dice algo, me corrige, eso es misericordia. Krishna se está manifestando a través de ese devoto. Pero obviamente no podemos confundir eso con abuso o con manipulación psicológica, con falta de respeto. Eso es otra cosa distinta. Entonces también tiene que haber un criterio apropiado. Y ese criterio apropiado que lo da la comprensión de los astros, la buena asociación y la práctica personal. En el Mahabharata se explica 25% lo aprendes del guru, 25% lo aprendes con tus hermanos espirituales, 25% lo aprendes de tu propio sadhana y 25% lo aprendes a través del paso de los años. No hay atajo. Esa es la forma. En el cuarto canto del Bhagavatam, capítulo 20, Loka 31, el rey Prithu, dirigiéndose al señor Krishna, dice, mi señor, debido a tu energía ilusoria, en el mundo material todos los seres vivientes han olvidado su verdadera posición constitucional. Y llevados por la ignorancia siempre están deseosos de felicidad material en la forma de sociedad, amistad y amor. Por favor, no me pidas que acepte de ti beneficios materiales. En lugar de ello, como un padre que hace todo lo necesario por el bien del hijo sin esperar que éste se lo pida, concédeme por favor lo que tú consideres que es mejor para mí. Entonces, en la mayoría de espacios se incrementa el apego a la materia y al cuerpo. Yo voy al gimnasio a hacerme actividad física y allá están todo el tiempo haciendo una serie y se miran acá. Ponen acá el y hacen una pesa y se están grabando y se están colocando. Esta semana fue el concierto de Shakira. Todos van allá a ver Shakira, mover las caderas, a ver el espectáculo. Identificación con el cuerpo. ¿Qué se promueve ahí? La identificación con el cuerpo material. Vas a la universidad, yo soy este título, yo soy esto otro, y sigues ascendiendo, no, ahora yo ya tengo un magíster y después no, tienes que decirme doctor porque yo ya tengo un doctorado. Entonces se promueve la identificación con la materia. Pero en conciencia de Krishna que te dice, no, tú no eres todo eso, eso simplemente es ahamkara, es tu ego falso. ¿Qué eres tú? Tú eres un alma espiritual.
Ok, tienes un ego para poder vivir, para poder colectar, para poder desenvolverte en el mundo material, pero recuerda que tú no eres eso, eso es temporal. No olvides tu identidad eterna. Gopivartum Padalaka mayor, das, anudas. Tú eres un sirviente, del Señor Krishna, quien es Gopiyana Vallabha, el sustentador, el más amado de las gopis de Braya. Aquel que soporta los placeres y dolores de la vida y ve detrás de todo las bendiciones del Señor y se entrega a Él con su mente, su cuerpo y su palabra, se vuelve elegible para servir al Señor. Al servir al Señor como resultado secundario se obtiene la liberación o mukti. Entonces, tú puedes esforzarte por practicar un proceso impersonalista que te lleva al desarrollo de mukti, ¿cierto? De la liberación impersonal, clavia, de volverte uno con Brahman, con el Señor Supremo. Sin embargo, ¿qué explica el señor Krishna en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, el texto 5, dice, Kleshodi Karatatastesan Avyakta Shakta Setasham, dice, a aquellos que tienen la mente apegada al aspecto impersonal de Dios, Dios es luz, Dios es energía. El adelanto, miren lo que dice Krishna. Krishna mismo dice, Klesho Adhikaratarastesam. El adelanto es lleno de kleshas, de sufrimiento. Porque no es natural meditar en algo que no tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene atributos, no tiene características. Es algo antinatural, porque nosotros tenemos forma, cuerpo, características, atributos, y Dios también en su forma personal tiene forma, cuerpo, características y atributos. Entonces él dice, progresar en esta disciplina siempre es penoso, siempre es difícil para aquellos que están encarnados. Entonces, muy pocos logran la liberación. La mayoría simplemente quedan enredados en creer que son Dios. Pero es algo intelectual. Así Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice, como te fue mal en los negocios, te fue mal en la vida de casado, te fue mal en los estudios, entonces ahora dices, voy a volverme Dios, porque no pudiste ser exitoso en ninguna otra área. Entonces eso va a ser tu consuelo. Pero hay yogis que sí alcanzan la perfección y se vuelven uno con Brahman. Muy pocos lo logran, dice Krishna en el Bhagavad Gita. De miles y miles y miles que buscan la perfección, uno logra la liberación. Entonces se puede, pero la mayoría fracasan porque el proceso es muy difícil. Kleshadi, Karatatrate, Shana, Vyakta, Ashakta, Setasham. Muy difícil ese avance en ese proceso impersonal. Mientras que, por otro lado, en el Bhagavatam el Señor Krishna dice que por prestarme servicio devocional, ¿sí?, automáticamente tienes conocimiento, tienes desapego del mundo, es decir, te liberas. Srimad Bhagavatam explica. Por servir al Señor Supremo, automáticamente adquieres jnana y vairagya, conocimiento y desapego. Y el desapego te lleva a la liberación de forma natural. Entonces tú puedes practicar bhakti y como efectos concomitantes va a venir el conocimiento y la liberación. Pero tú practicas un proceso impersonal y a través de ese proceso es difícil que alcances bhakti. Pasa en unos casos excepcionales, excepción a la regla. Los 4 Kumaras, Sukadeva Goswami. Ellos eran liberados en la plataforma impersonal de la verdad, pero tuvieron una sucesión con un devoto. Entonces Sukadeva Goswami escuchó el Srimad Bhagavatam y ahí se apegó al Señor Krishna. Y Chatustan, los 4 Kumaras, olfatearon el aroma de Tulasi que emanaba de los pies del Señor Vishnu y ahí se apegaron a los pies del loto del Señor Vishnu. Tal como un hijo se convierte en el heredero de las propiedades de su padre, así también la práctica de Bhakti es la causa natural de ser bendecido por el Señor. En el 10º canto, capítulo 87, el Shloka 17 del Bhagavatam, en sus oraciones al Señor, los Srutis dijeron, entonces en el mundo espiritual todos son personalidades. Esa corriente impersonalista, ya no hablemos lo de buscar el Brahman, sino la corriente impersonalista de creer que nada tiene conciencia, es simplemente una forma de explotación materialista.
Entonces, en la Edad Media desalmaron muchas cosas que tenían alma. ¿Y qué han hecho con eso? Matar personas, hacer guerras, practicar eugenesia, todo eso que hace la élite. Entonces, para las comunidades ancestrales, para las culturas ancestrales, el río tiene alma, tiene un espíritu, las montañas tienen un espíritu, los planetas, los astros, el sol, la luna son deidades tutelares. Y todo tiene que ser respetado, reverenciado. Pero para el capitalista moderno, ¿qué es una vaca? Un animal sagrado, no, una unidad de producción, eso no importa ahí. Colóquele hormonas, colóquelo ahí a una máquina para que extraerle la leche y después cuando ya está enferma, carne de hamburguesas de McDonald's. Eso es para el materialista. Ahora hoy Trump fue allá y negoció. Entonces llegó y dijo, bueno, negociamos la paz y usted me da media Ucrania para que podamos explotar todos los recursos. ¿Acepta o no acepta? Entonces es como dejamos de matarla, propiciar la guerra en la cual ha muerto mucha gente en Ucrania, población civil, a cambio de que nos dejes explotar los commodities. ¿Ves cómo se negocia? Entonces simplemente para ellos que son las personas carne de cañón para beneficiarse económicamente. Bien sea de un bando, bien sea del otro. Y arbitrariedades como las que se hicieron acá, ¿no? Y en todo el mundo. Antes se creía que los indígenas no tenían alma, que los afrodescendientes no tenían alma, que las mujeres no tenían alma. La mujer hasta hace pocos años en Colombia tuvo derecho al voto, tuvo derecho a la educación, antes no tenía derecho a votar, no tenía derecho a la educación. Entonces todo eso viene porque yo olvido que el alma está en todas las entidades vivientes y que en última instancia todo tiene personalidad espiritual. En cambio, miremos, por ejemplo, yo estoy estudiando el Ushbala Nilamani y se está hablando las queridas amantes del Señor Supremo y estamos estudiando un capítulo en el cual se describe quiénes son los Srutis personificados, ¿sí? Los Vedas personificados. Ellos oraron para convertirse en gopis del Señor Krishna Sri Vrindavana. Sruti Chari Gopis se llaman. Y los Munis en Dandeakaranya, ellos hicieron austeridades y adoraron a Gopal. Y cuando Ramachandra se presentó, dijeron queremos adorarte en amor conyugal. Y él dijo, en esta vida no, Ekapat Nibrata, en esta vida solo voy a tener una esposa, pero en mi próxima vida ustedes van a ser gopis. Y ellos después se manifiestan en Brindavan como Muni Chari Gopis. ¿Te imaginas? En Brindavan los Vedas son gopis, la flauta es una gopi, los ornamentos son gopis, ¿sí? Son sakis, los pájaros son rishis, el Yamuna es una deidad, es una gopi también, todo es consciente. Entonces, si quieres ir a Sri Vrindavan, tienes que empezar a entender que acá también hay conciencia en cada corazón, en las plantas, en los animales, en los árboles, en las montañas, y tienes que respetar. Es que dice el Señor Krishna en el Bhagavad Gita, dice, en el mundo material hay 8 energías separadas mías, tierra, agua, aire, fuego, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego. Por encima de esos 8 elementos está el alma, que cuando está cubierta por la ignorancia está intentando explotar los recursos de la naturaleza material, esos elementos. Y cuando está en conciencia, coloca todos los elementos en el plato, mira, con el cual se adora la deidad, y ahí coloca el fuego, la tierra, el agua, y los ofrece al Señor Supremo, y se ofrece a sí mismo también cuando da reverencias en el altar. Ese es el proceso que estamos estudiando. Toleras tu karma, dices, Krishna, lo que estoy sufriendo es producto de mis malas acciones previas, ya estoy dejando de pecar porque estoy siguiendo los principios regulativos, dame fuerza para poder tolerar las cosas que no puedo cambiar y mientras que hago este proceso, permíteme ofrecer esta reverencia a tus pies de loto. Oh, mi querido señor Mukunda, yo pongo mi cabeza a tus pies. Mukunda Murna Pranipate Yayache. Y yo lo único que pido es que me concedas este deseo, que en mis próximos nacimientos siempre recuerde tus pies de loto y me apegue a ellos y nunca los olvide. Ese es el mantra, uno de los mantras que uno puede cantar cuando uno da reverencias.
Porque si tú haces una reverencia mecánica y tienes la mente por allá pensando otra cosa, esa reverencia no es válida, dice el Hari Bhaktivilas. Tienes que ocupar tu mente, tu conciencia en ofrecer una oración. Señor, una vida vale la pena si se dedica a tu servicio. Entonces los Srutis personificados se manifiestan ante Krishna y dicen, Señor, una vida vale la pena si se dedica a tu servicio. Si no, Bhagavatam al inicio dice, todas las actividades que realiza un ser humano, si no le ayudan a despertar atracción por escuchar el mensaje de la Suprema Personalidad de Dios, deben ser consideradas una inútil pérdida de tiempo y de energía. Y acá los Srutis dicen, Señor, una vida vale la pena si se dedica a tu servicio. Si no, pues fue una vida inútil, por así decirlo. ¿Acaso, caso contrario, de qué sirve inhalar y exhalar tal como lo hace el fuelle de un herrero? No sirve de mucho porque es materia inerte. O lo que dice Jesucristo en la Biblia, sepulcros blanqueados. Él utiliza ese término. Que tu vida no sea un sepulcro blanqueado. Es ocultista, tienes que investigar. Sarvabhauma Bhattacharya y Mahaprabhu. Entonces, imagínense la potencia de Srimad Mahaprabhu. Sarvabhauma Bhattacharya era el personalista más grande que había en India. Él era tan erudito en el Vedanta Sutra que enviaban a todos los sannyasis, él era grihasta, a que los entrenara en la comprensión del Vedanta Sutra. Y Chaitanya Mahaprabhu, con su sola presencia, lo convierte y lo hace un Vaishnava. Esa es la potencia de un sadhu. Krishna se tomara, Krishna de paro. Krishna es de él, está en su corazón, él puede entregar a Krishna a los demás. Imagínate Dios mismo haciendo el rol de un devoto, entregando bhakti a los demás. Qué potencial, qué poder. Sí, yo lo he intentado, yo cojo acá Paprika y le digo, Paprika, cante Hare Krishna, Krishna, Krishna. Me mueve la cola. Pues de pronto está manifestando ahí éxtasis. No, él estaba esperando que la saque o que le dé algo de comer. Pero bueno, pero el señor Chaitanya Mahaprabhu empezó a cantar en Yarikanda Hare Krishna y llegó y el cervatillo le dio un beso a un oso y al tigre. ¿Cuándo se ha visto eso? Pues un tigre ve un cervatillo y canta, Sari la vida allá, yo vendería Tajecal, se lo devora. Pero el señor Chaitanya cantó y ya vino el cervatillo y le dio un beso al oso y un beso al tigre. Y empezaron a cantar también en su propio idioma el santo nombre. Entonces acá tú vas a predicarle a un impersonalista y tal vez el impersonalista hace que dudes de tu fe en Krishna, te hace tambalear. Por eso también tienes que tener cuidado en dónde te mueves, ¿no? A dónde vas a predicar, qué tanto conocimiento tienes. Y tienes que formarte bien en Siddhanta de nuevo. Siddhanta, Valiya, Chitena, Karalalas. No seas negligente en la comprensión del Sastra, del Siddhanta Vaisnava, porque si tu fe es fuerte, es inamovible. Si no, viene un tsunami, viene un huracán y todo el mundo queda por allá otra vez en el samsara. Pero si tu fe es firme, sigues ahí. Puedes aguantar kalpas entero, como Markandeya Rishi. Se vive, termina, él es el único que termina la devastación y él sigue acá mirando la devastación. Y está así mirando todo esto, se inundó y se acabó todo y de repente pasa Gopal en una hoja de árbol baniano chupándose el dedo gordo del pie y se ríe. Entonces él pudo recordar a Krishna en el momento de la devastación, pero si viene la devastación y cae el meteorito en la Tierra en el 2032, todos salen corriendo, ay, se va a acabar Bogotá, ¿qué vamos a hacer? Se va a acabar la casa, tanto. 25 años pagando el apartamento, trabajando duro y después viene un meteorito y lo acaba. Entonces queda perturbado por los fake news. Porque esa es la agenda de la élite, perturbar al ser humano, que el ser humano tenga miedo y que tenga desesperanza y que ya nadie quiera hacer un hogar, tener unos hijos, tener una familia, luchar, salir adelante, porque todo el mundo dice, no, ya no vale la pena. Pero no, vale la pena tener una familia en conciencia de Krishna. Como dijo Bodhaya Maharaj, los devotos son los que más deberían tener hijos porque tienen conciencia de Krishna, pueden educar a un niño como un devoto. Pero ¿qué les puedes pedir a un marihuanero que tenga hijos, un sexópata que tenga hijos? ¿Cómo va a educar a esos hijos? ¿Qué ejemplo les va a dar? Entonces, ¿vale la pena? Sí está Krishna en el centro. Pero si no está Krishna en el centro, es simplemente respirar, igual que el fuelle de un herrero. No sirve para nada. Entonces, el Mahaprabhu convierte al impersonalista más grande de la India, Sarvabhauma Bhattacharya.
y lo convierte hasta tal punto, o sea, imagínense, el impersonalista más grande de la India. Y de repente entonces Sarvabhauma Bhattacharya, ya siendo envainado, le da reverencias a Mahaprabhu y le empieza a recitar un verso. ¿Cuál es ese verso? Tantenu kampan su samik samano Bunjaya Vatma Kritam Vifalam Krit Bhak Vapubir Vidadan Namaste Jiveta Yovakti Padesa Daya Bhak. Entonces él cita este verso, ¿no? Dice, aquella persona que tolera el sufrimiento material y entiende que es el resultado de su karma previo y ora por tu misericordia, y mientras ora por esa misericordia, se rinde a tus pies y da reverencias con su palabra, con su corazón y con su cuerpo, entonces es digno de Bhakti Pade, de entrar en el camino del Bhakti. Y ahí Mahaprabhu le dice, no, eso no dice en el Bhagavatam no dice Bhakti Pade, dice Mukti Pade. ¿Tú por qué estás cambiando el Bhagavatam? Entonces dijo, porque es que desde que te conocí a ti, yo ya no puedo escuchar la palabra mukti. Yo escucho mukti, liberación impersonal, y quiero salir corriendo de acá, ya no puedo tolerarlo. Pero aquí el señor Chaitanya Mahaprabhu le dice, no, tú no puedes cambiar el Srimad Bhagavatam. Tú puedes dar una interpretación. Entonces por eso tú te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, Prabhupada dice, está la traducción y aparte está el purport, está el significado. En cambio, muchos comentaron el Bhagavad Gita, ¿sí? Hay muchos comentaristas del Bhagavad Gita y ellos todos tergiversaron y metieron su propia interpretación dentro de las palabras de Krishna. Eso no es correcto. Por eso estudiamos el Bhagavad Gita tal como es, el Srimad Bhagavatam tal como es. Y eso es lo bonito de ya de poder llegar a los comentarios de Vidvana Chakravarti, de Jiva Goswami, de Sanatana Goswami, que podemos ir allá de Rupa Goswami más profundo a lo que dijeron los Goswamis, que son los arquitectos de nuestra Sampradaya. Comenzó a citar una de las oraciones del señor Brahma en el Srimad Bhagavatam, pero al final del verso cambió 2 sílabas, entonces cambió Mukti por Bhakti. Sri Chaitanya Mahaprabhu señaló inmediatamente, en este verso la palabra es Mukti Pade, no Bhakti Pade. ¿Qué pretendes? Sarvabhauma Bhattacharya contestó, el despertar del amor puro por Dios es el resultado del servicio devocional, supera por mucho la liberación del cautiverio material. Mukti Devi sirve los pies del loto de Bhakti Devi. Fundirse en la refulgencia del Brahman es un tipo de castigo para quienes están en contra del servicio devocional. El Bhattacharya continuó, los impersonalistas que no aceptan la forma trascendental del Señor Krishna y los demonios que siempre se dedican a blasfemar en contra de él y combatirle, reciben el castigo de fundirse en la refulgencia del Brahman. Entonces pensémoslo objetivamente. Alguien hace muchas autoridades para volverse uno con Brahman, Aham Brahmasmi, se vuelve uno con Brahman. Y los demonios que Krishna mató en Brindavan, excepto Putana, que le dieron la liberación de ser una madre sustituta de Krishna, todos se fundían en Brahman también. Shishupala ofendió a Krishna, Krishna le quitó la cabeza en la asamblea y después se volvió una partícula con la fulgencia del cuerpo de Krishna, es decir, con Brahman. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres ir al mismo destino al cual son enviados los enemigos de Krishna? ¿O quieres ir al destino al cual son enviados los amados devotos de Krishna? Los Rupanugas, los Raganugas Bhaktas. Esa es la pregunta. Hay 5 clases de liberación: Salokya, Samipya, Sarupya, Shastri y Sayuya. A veces, si hay posibilidad de servir al Señor, el devoto puro puede aceptar las formas de liberación Salokya, Sarupya, Samipya o Shastri. Es decir, los que practican dentro de la Sampradaya adoran a Lakshmi Narayan y ellos toman un cuerpo de Vishnudutas en el mundo espiritual o de la esposa de un Vishnuduta. Los Vishnudutas son casados en el mundo espiritual y entonces aceptan vivir en la misma residencia del Señor, tener una opulencia similar a la del Señor, tener una forma similar a la del Señor y ser asociado eterno del Señor en Vaikunta. Entonces ellos, como parte de su servicio, aceptan esos tipos de liberación. Pero ni nuestra Sampradaya ni los de la Sri Sampradaya nunca van a aceptar Sayuya, es decir, volverse uno con el Señor. El devoto puro no quiere ni oír hablar de Sayuya Mukti, que le inspira miedo y aborrecimiento. En verdad, el devoto puro preferiría el infierno a fundirse en la refulgencia del Señor. Sarvabhauma Bhattacharya continuó, hay 2 tipos de Sayuya Mukti,
fundirse en la refulgencia del Brahman y fundirse en el cuerpo personal del Señor. Fundirse en el cuerpo del Señor es aún más abominable que fundirse en su refulgencia. Sarvabhauma Bhattacharya concluyó: el devoto puro, aunque se le ofrezcan toda clase de liberación, no las acepta. Él está plenamente satisfecho ocupándose en el servicio del Señor. Él no quiere ser uno con Dios. Él quiere ser una partícula de polvo sirviendo los pies del loto del Señor. El Señor Chaitanya Mahaprabhu contestó: la palabra Muktipada tiene otro significado. Entonces él le dijo: no vas a cambiar el Bhagavatán, porque el Bhagavatán es soy directamente yo, ¿sí? Es para Brahma. Pero puedes dar un significado a la palabra Muktipada. Muktipada se refiere directamente a la suprema personalidad de Dios. Porque Mukti está a los pies de Asraya, que es el 10º tópico del Srimad Bhagavatam, que es el Señor Krishna mismo. Todas las clases de liberación existen bajo los pies de la suprema personalidad de Dios. Él recibe, por lo tanto, el nombre de Muktipada. Entonces, Muktipada es un nombre del Señor Krishna. Según otro significado, Mukti es el 9º tema del Bhagavatam y la suprema personalidad de Dios es el refugio de la liberación, el 10º tema, que es el sumum bonum de todo el Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu dijo: con cualquiera de estos dos significados, lo que entiendo es Krishna. Así pues, ¿qué sentido tiene cambiar el verso? Cuando yo digo, escucho Muktipada, pues eso significa Krishna. Tu explicación es correcta, pero aún así no debe emplearse, pues la palabra Muktipada se presta para ambigüedad. La palabra Mukti se refiere a los 5 tipos de liberación, pero su significado directo normalmente transfiere la idea de volverse uno con el Señor. Con tan solo escuchar su sonido de la palabra Mukti nos hace sentir miedo y repulsión, pero cuando escuchamos la palabra Bhakti de modo natural, sentimos en la mente bienaventuranza trascendental. Al escuchar esta explicación, el señor Chaitanya se echó a reír y muy complacido le dio un fuerte abrazo a Sarvabhauma Bhattacharya, quien antes solamente hablaba de Sayuya Mukti, volverse uno con Brahman como el objetivo último de la vida, y ahora ni siquiera podía escuchar Mukti y tapaba sus oídos. En verdad, aquella misma persona que estaba acostumbrada a leer y enseñar la filosofía mayavada, llegaba ahora a aborrecer la palabra Mukti. Esto fue posible solo por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, algunos acharyas, y pues es su opinión y es respetable, pues han dicho que el señor Chaitanya Mahaprabhu reversó el verso que se encuentra en el Kali Santarana Upanishad, porque el mantra que se encuentra en el Kali Santarana Upanishad es Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Pero Hariparsad Prabhu ha hecho un profundo análisis, exégesis de las escrituras en sánscrito y realmente pues en todas las ediciones de Kali Santarana empieza por Hare Rama, y pues el señor Chaitanya no iba a entregar ese mantra porque como son de los Upanishads, son parte de los Vedas, no pueden ser cantados sino solo por los brahmanas, no pueden ser cantados por las mujeres, por los Vaishyas, por los Sudras. Entonces, como él quería dar este proceso para todas las entidades vivientes en esta era, él tomó el Mahamantra de las escrituras tántricas, especialmente del Radha Tantra, y allí hay en 3 escrituras tántricas está el Mahamantra con el orden Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Por qué? Porque para cantar, para seguir el proceso tántrico, no hay restricciones de casta, ni de sexo, ni de nacimiento, y todo lo pueden cantar. Entonces, acá podemos ver que el señor Chaitanya no le permitió a Sarvabhauma Bhattacharya cambiar las escrituras. Entonces, no sería muy lógico pensar que él también cogió y cambió las escrituras y reversó el mantra entre un mantra en que estaban las escrituras y él lo cambió. Simplemente él lo tomó de los textos tántricos y lo entregó para que todos lo pudiésemos cantar abiertamente. Texto número 175, y con eso es el preludio de la siguiente clase. Ata smritihi yata katan chid manasa sambandaha smritir ukchate. Recordar al Señor. Smriti, recordar al Señor.
La asociación de la mente con el Señor Supremo se llama remembranza o recuerdo. Entonces, la palabra recordar viene del latín recordari, que significa de nuevo, re, y cordis, corazón. Por lo tanto, recordar significa volver a pasar por el corazón. Pero obviamente hay diferentes niveles de remembranza o de recuerdo del Señor. Entonces, la remembranza para un sadhaka, para alguien que está empezando en la práctica, para el practicante, pues no va a ser, voy a ver a Krishna con las gopis, con los gopas, no, porque pues él nunca ha visto a Krishna, ¿cómo va a ver a Krishna dentro de su corazón? Él va a imaginarse cosas. Por eso, para el sadhaka está la deidad, ¿sí? Porque ahí está el Señor en su forma manifiesta, ahí está. No tienes que especular una forma de Dios, ahí se manifiesta en la deidad, en la Archa Vigraha. Entonces, ¿cuál va a ser la remembranza para un sadhaka? Pues, ¿cómo uno recuerda a Krishna? Practicando las 9 formas de devoción que explicó Prahlad Maharaj. Sri Prahlad Uvacha Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padanam Sevanam Archanam Bandhanam Dasya Sakyat Atmani Vedanam. Escuchar de Krishna, así remembramos, recordamos a Krishna. Kirtan, cantamos el santo nombre de Krishna. Sankirtan, cantamos en congregación. Smaran, recordamos lo que hemos escuchado de los purvacharyas, de los maestros. Padasevanan, servimos los pies del loto de la deidad. Archanan, adoramos la deidad. También explicamos ya que el que está presente en el Ártic también hace parte de adorar la deidad y que tiene el mismo beneficio. Bandhanan, ofrecemos oraciones al Señor. Dasyan, desarrollamos amistad por el Señor. Deseo de servirlo. Sakyam, desarrollamos amistad por el Señor. Y finalmente, Atman y Vedanan, o nos rendimos por completo al Señor. Entonces, cuando damos las reverencias, que se ha explicado en este verso, Tantenu Kampansku, dar reverencias es ofrecer nuestra palabra, nuestro corazón, nuestro cuerpo al Señor. Y ahora, la remembranza para un siddha, para un alma liberada, es distinto, porque él ya vio, ya tuvo el spurti de Krishna, entonces él ya está recordando que él vio a Krishna en su corazón. Entonces vamos a hablar esta historia para terminar. Conversación entre Narada y Vyasadeva, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 6. Srila Vyasadeva dijo: ¿qué hiciste después de la partida de los grandes sabios antes del comienzo de tu vida actual? Te habían instruido en el conocimiento trascendental y científico. Como te digo, dirá, ¿qué hiciste en tu vida previa cuando encontraste a tu maestro espiritual? Tú dices, no, ni idea, no me acuerdo ni lo que hice antier, que me voy a acordar de lo que hice en mi vida previa. Pero Narada Muni es un siddha, entonces le pregunta, Vyasa, en tu vida previa, cuando te encontraste con los sabios que estaban haciendo chaturmasia y tú estabas viviendo ahí con tu mamá, ¿qué fue lo que pasó después? Oh hijo de Brahma, ¿cómo pasaste tu vida después de la iniciación y cómo lograste obtener este cuerpo, habiendo dejado tu cuerpo viejo a tu debido tiempo? Oh gran sabio, el tiempo lo aniquila todo cuando es debido, así que ¿cómo es posible que este asunto que ocurrió antes del día de Brahma aún esté fresco en tu memoria, sin que el tiempo lo haya tocado? ¿Por qué? Porque los sabios autorrealizados desarrollan un poder místico que se llama Trikala Gyana. Ellos pueden ver el pasado, el presente y el futuro. Sri Narada dijo: los grandes sabios me habían impartido el conocimiento científico acerca de la trascendencia. Partieron para otros lugares y yo tuve que pasar mi vida de la siguiente manera. Yo era el único hijo de mi madre, y ella no solo era una mujer sencilla, sino además una sirvienta. Entonces Narada Muni en su vida previa era un hijo de una sirvienta, Putra Dasi. Como yo era su único ayudante, su único vástago, ella no tenía ninguna otra posibilidad de ser protegida, y me ató con el vínculo del afecto. Entonces yo puedo tomar renuncia si mi esposa queda protegida por los hijos. Pero si yo no tengo hijos o no hay quien proteja a mi esposa, yo tengo que tomar una prasta con ella y seguir con ella. Sería dármico dejarla. Igual, por ejemplo, yo soy un devoto y mi mamá es una anciana. Y yo, ay no, mamá, yo me voy al templo, me voy a rendir a Krishna, Haribolito, y se va de la casa y deja desprotegida a la anciana. Eso no es devoción, eso simplemente es locura. Narada Muni, mira cómo actúa Narada Muni. Dijo, yo no podía dejar a mi mamá porque ella era una mayor, no tenía más hijos, no tenía esposo, tenía que cuidarla. Pero Narada Muni oró al Señor Krishna
Entonces, el mundo está bajo el control del absoluto Señor Supremo. Por consiguiente, todo el mundo es como un muñeco de madera en las manos de un titiritero. Cuando yo era tan solo un niño de 5 años, vivía en una escuela de brahmanas. Yo dependía del afecto de mi madre y no tenía ninguna experiencia de diferentes tierras. Una vez mi pobre madre salió por la noche a ordeñar una vaca. Fue mordida en la pierna por una serpiente y abandonó el cuerpo. Pues ya después de que eso pasó, fue el destino de Vidatta, de la providencia, y Narada Muni dijo, ahora sí ya no tengo ningún dharma material que cumplir, puedo entregarme a Krishna. Entonces es diferente rendición a spiritual bypassing, evasión espiritual en nombre de la rendición. Son cosas muy distintas. Uno es karma o vikarma y el otro es bhakti. Pero externamente pueden parecer ser lo mismo. Yo tomé esto como la misericordia especial del Señor. Fue la misericordia de Bhagavan Sri Krishna que quería que me rindiera a Él. Quien siempre desea que sus devotos sean bendecidos y pensando así, partí para el norte. Entonces de repente alguien materialista, oh, se murió mi mamá, oh, se murió mi abuelita, oh, no le pude superar. Y mi papá se murió, yo dije, bueno, ya, fueron allá al entierro, ay, está muy triste, no, ¿por qué? Pues él descansó, yo también, 5 años lo tuve que cuidar, la madre también cuida a la mamá, sabe que es cuidar a un enfermo que está postrado, que hay que darle la comida, cambiarlo, bañarlo, es una tarea dura. Entonces se hizo la labor, se entregó a Krishna, murieron en conciencia de Krishna, igual mi papá, igual la mamá, la madre Yashoda, pudo morir con conciencia de Krishna, ya la tarea está hecha, Haribol, Gaura Premanandi, seguimos adelante. Entonces dije, ahora pues ya cumplí el deber con mi padre, puedo dedicarme más a cuidar los devotos, a hacer servicio, cuidar una comunidad, a servir a mis maestros espirituales. Después de mi partida pasé por muchas metrópolis florecientes, pueblos, aldeas, granjas de animales, minas, tierras agrícolas, valles, jardines de flores, viveros y bosques naturales. Pasé por las colinas y montañas llenas de depósitos de diversos minerales, tales como el oro, la plata y el cobre, y a través de extensiones de tierra dignas de habitantes del cielo, con embalses de agua llenos de hermosas flores de loto y decoradas con abejas y aves cantoras. Luego pasé por muchos bosques con juncos, bambú, cañas, hierba de punta, maleza y cuevas, todo muy difícil de atravesar a solas, y visité bosques profundos, oscuros y peligrosamente amedrentadores, que eran los lugares predilectos de serpientes, búhos y chacales. Viajando de esta manera me sentí cansado tanto corporal como mentalmente, y estaba sediento y hambriento. Así que me bañé en un pozo de un río y también bebí agua. Por el contacto con el agua se mitigó mi cansancio. Después de eso, bajo la sombra de un árbol baniano, en un bosque deshabitado, usé mi inteligencia y comencé a meditar en la superalma que está en mi corazón, y empecé a aplicar lo que había aprendido de los mantras liberados, de las almas liberadas. Entonces empezó a cantar el mantra que había recibido cuando había sido iniciado con los sadhus que estuvieron en Chaturmasya, y él los servía con la madre. Tan pronto como comencé a meditar en los pies del loto del Señor Supremo, mi mente se transformó en amor trascendental. Brotaron lágrimas de mis ojos y sin demora la personalidad de Dios, Sri Krishna, apareció en el loto de mi corazón. Tuvo Antar Darsan, Darsan interno de Krishna en el corazón. Cuando llegas a ese punto, ya, ese es el punto de no retorno. Se acabó toda la lucha, con la mente, con el ego. ¿Sí? Porque uno empieza a pensar, a ver si estoy equivocado o no. ¿Y será que este proceso sí es verdad? ¿Y será que el gurú sí es un devoto puro? ¿Y será que Krishna sí existe? Porque en Najio dijeron que era un Anunnaki. ¿Y será que esto sí es la verdad absoluta? ¿Será que esto es una secta peligrosa? ¿Será que esto sí es un proceso fidedigno? ¿Será que me rindo? ¿Será que sí tengo que desapegarme del mundo material? ¿Será que sí tengo que seguir los principios regulativos o más bien disfruto de la vida? Entonces todo eso está ahí en la etapa de Anistita vayan inestables, no eres estable en tu práctica. Pero si tú sigues y perseveras y toleras y das reverencias a Krishna y Krishna ve en el corazón tu esfuerzo, en algún momento, cuando ya se disminuyan tus anartas y se limpie tu corazón, Antar Darsam, Premanyana Churita Bhakti Vilochanena, ves al Señor Krishna dentro de tu corazón. La forma de Syama Sundarya y ya se acabó. Finish. Ya. Vas a estar completamente feliz, satisfecho. Porque ya tienes realización directa. Por eso el señor Krishna, cuando explica la práctica del Bhakti Yoga, que es la esencia
de la esencia de todo el Bhagavad Gita. Entonces, cuando él explica la esencia, ¿sí? Él dice, Raya Vidyan, Raya Guhyam, Pavitranidhan Uttamam, este conocimiento es el rey de la educación, el más secreto de todos los secretos, otorga percepción directa del ser y del superser, de la superalma mediante la realización y se practica con alegría. Oh Vyasadeva, en este momento estando extensivamente sobrecogido por los sentimientos de felicidad, cada parte de mi cuerpo se animó por separado. Estando absorto en un océano de éxtasis, yo no podía más que verme a mí mismo y ver al Señor Supremo. La forma trascendental del Señor tal como es satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Al perder esta forma de súbito yo me levanté y me vi perturbado, como es usual para aquel quien pierde lo más querido en su vida. Yo deseé de nuevo ver esta forma, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón no la podía ver de nuevo. Me sentí muy afligido. Entonces eso es el esmaran para alguien que ha tenido el Spurti de Bhagavan. Toda la vida va a llorar, ella va a llorar, ¿no? Porque no ve a Bhagavan y ya lo vio y quiere volverlo a ver. Por eso Gorgovinda Maharaj decía, yo abrí una escuela del llanto. Entonces un discípulo dijo, pero yo no puedo llorar cuando estoy cantando el santo nombre. Entonces le dijo, debe llorar porque no puede llorar cuando canta el santo nombre. Y le dijo, yo no puedo llorar por no llorar cuando canto el santo nombre. Entonces le dijo, bueno, entonces cuando yo me muera va a llorar. Y después ese devoto, cuando se era la ceremonia de partida de Gorgovinda Maharaj, lloraba así, lloraba profusamente. Y todos los hermanos espirituales recordaban las palabras de su guru. Entonces acá Narada Muni lloraba, afligido porque perdió el Spurti de Bhagavan. Viendo mis esfuerzos en este lugar solitario, la personalidad de Dios, quien es trascendental a la descripción mundana, me habló con gravedad dentro del corazón para mitigar mi congoja. Oh Narada, habló el Señor, lamento que durante esta vida no puedas verme más. Entonces, ¿por qué no puedo volver a verlo más? A ver, ¿quién contesta esa pregunta? Prabhupada Mipati, ¿por qué Narada Muni no pudo volver a ver en esa vida anterior al Señor Vishnu en su corazón? Porque él quería ver la motivación para que él siguiera los pies del otro y lo pudiera ver al final de la vida. Sí, pero principalmente los Purvacharyas explican que él no lo pudo volver a ver. ¿Por qué? Porque él estaba pegado a Sattva-guna. Y por eso se fue y se retiró del bosque. Y él estaba pegado en el bosque y quería estar en paz. Porque entonces ahí explican, ¿no? Entonces los lugares de lenocinio, los prostíbulos, lugares de alcohol y todo eso es Tamaguna. Las ciudades en general son Rayaguna, Pasión, y los bosques de lugares más naturales son Sattva-guna. Pero, ¿qué dice el Señor que en el Bhagavad Gita? Trae guna, tienes que volverte trascendental las tres gunas y servirme a mí. Entonces él todavía estaba pegado a Sattva-guna. Por eso los acharyas dicen el mejor lugar para servir a Krishna es Dharmakshetra y Kurukshetra, el campo de batalla. Entonces no huyas. Mantente donde el Señor Krishna te haya dado un Prabhupada, un campo de servicio y sirve allí, porque hay una bendición. Donde Guru te da un campo de servicio, mantente ahí en ese sangha y sirve. Ahí vas a avanzar. Oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y esto tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme, pues cuanto más ansías conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Mediante el servicio a la verdad absoluta, aún por unos pocos días, el devoto logra mantener una inteligencia firme y fija en mí, porque ya lo vio, ya tiene la realización, ya no se va a desviar. En consecuencia, él pasa a ser mi asociado en el mundo trascendental, después de abandonar los presentes y deplorables mundos materiales. La inteligencia que se emplea en la devoción a mí jamás puede ser obstaculizada, tanto en el momento de la creación como también en el momento de la aniquilación. Tu memoria continuará por mi misericordia. Entonces, esta suprema autoridad, personificada por el sonido y no vista por los ojos, sumamente maravillosa, dejó de hablar. Experimentando un sentido de gratitud, le ofrecí a él mis reverencias, inclinando mi cabeza.
Así pues, mediante la recitación reiterada, empecé a cantar el santo nombre del Señor y empecé a cantar acerca de su fama, haciendo caso omiso a las formalidades del mundo material. Este canto y recuerdo del Señor son la bendición más grande que pude encontrar. Haciendo esto, viajé por toda la tierra plenamente satisfecho, humilde y sin envidiar a nada ni a nadie. Y así, oh Vedavyasa, a su debido tiempo, yo estaba plenamente absorto en pensar en Krishna, y por consiguiente no tenía apego alguno. Estando completamente liberado de todas las manchas materiales, me encontré con la muerte, tal como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Habiéndoseme otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandoné el cuerpo hecho de 5 elementos materiales y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido por mi karma previo. Al final del milenio, cuando la personalidad de Dios, el señor Narayan, se acostó en el agua de la devastación, Brahma comenzó a entrar en él junto con los elementos creativos y yo también entré a través de su respiración. Después de 4.300.000.000.000 de años solares, cuando Brahma, por la voluntad del Señor, se despertó para crear de nuevo, todos los rishis, tales como Marishi, Angira, Atri, fueron creados a partir del cuerpo del Señor. Yo también aparecí junto a ellos en el cuerpo de Rishi. Desde entonces, por la gracia del Todopoderoso Vishnu, viajo por todas partes sin restricción, tanto en el mundo espiritual como en las 3 divisiones del mundo material. Esto se debe a que estoy fijo en la actividad de prestar servicio al Señor. Así yo viajo cantando constantemente el mensaje trascendental de las glorias del Señor, Narayan, Narayan, y tocando el instrumento llamado Vina, el cual me fue obsequiado directamente por el Señor Vishnu. En cuanto comienzo a cantar acerca de las santas actividades del Señor Krishna, cuyas glorias y actividades son agradables de oír, Él aparece de inmediato en el asiento de mi corazón, como si yo lo hubiera llamado personalmente. Mi experiencia personal me dice que aquellos que siempre están llenos de preocupaciones y ansiedades por desear que los sentidos se pongan en contacto con los objetos, pueden cruzar el océano de la nesciencia en un bote que es el más idóneo, el canto constante acerca de las actividades de la personalidad de Dios. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.